El día de hoy compartiremos con ustedes la lectura del libro La evolución del derecho. Dentro de ella encontramos las distintas formas de derecho, en las cuales existen tres formas que durante el desarrollo del ser humano regularon la actividad y la forma de actuar. En él encontramos el derecho precedente, que como su nombre lo determina, es un precedente, algo que es anterior en el tiempo y que ocupó un espacio, que se fija por medio de los antiguos usos y costumbres. Este hace referencia que el juez es el que crea el derecho cuando no existe ley escrita ni jurisprudencia. De la misma manera, podemos verificar el precedente administrativo, que se enfoca en darle solución en base a una resolución emitida por otro funcionario con anterioridad. El precedente judicial, similar a los anteriores, se basa en estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido. El acto normativo, sin duda alguna se basa en la forma prevista por la Constitución, la ley suprema. Así es como da solución a las acciones de los ciudadanos. En el desarrollo del derecho, sabemos que en la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de organizarse en sus relaciones sociales y, de la misma manera, así lograr por medio de ella una estabilidad. Gracias a él podemos contar con el derecho. En la historia cronológica del derecho, podemos verificar que existen tres grandes momentos. 1. El conocimiento de los derechos primitivos, del cual no se tiene mayor registro, pero se sabe la forma medieval con la que ellos se regían. El derecho romano, que fue el parteaguas para poder civilizarlas a las personas y donde se crean las leyes y normas. El derecho visigodo. En él podemos evidenciar que el poder y la autoridad ya no se basan en la elección divina. De la misma manera, en la breve historia de las ideas jurídicas se pueden demostrar tres perspectivas. El derecho como ciencia, el cual estudia el derecho subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el que puede exigir una persona que puede hacer valer y poseer. El objetivo, esta es la norma reguladora, las leyes que gobiernan una sociedad. Las corrientes filosóficas que encontramos dentro de la lectura están el iusnaturalismo, que estos se fundamentan en la naturaleza del hombre y se da seguimiento a la voluntad de Dios. De la misma forma, encontramos el iusmarxismo, que es lo contrario del anterior y se enfoca en el materialismo e historia. Conforme se fue construyendo el Estado en los distintos estadios del desarrollo de la humanidad, también asimismo se fue estableciendo la idea de conceptualizar el derecho. Y se hablará sobre el tipo histórico del Estado y el derecho, como el régimen esclavista, feudalismo, burgués, capitalismo, que en el esclavista fue el instrumento de dictadura de las clases esclavistas. En el feudalismo el Estado era un mecanismo de manos de la nobleza que utilizaban para someter a los siervos. En el burgués el Estado era un instrumento de que los capitalistas se valen para defender la propiedad del capitalismo. En cada uno de ellos el derecho consideraba a cada uno de los regímenes distintos. Sin embargo, no todos los juristas y filósofos han visto de la misma manera el desarrollo histórico del derecho. Por ejemplo, para la escolástica el derecho está fundamentado en la divinidad. Aquí se considera a Dios como causa primera y razón última de todas las cosas. Para los escolásticos el derecho está fundamentado en la divinidad. Grecio, siguiendo aparte de los escolásticos como Duns Scott, declara que aunque no hubiera Dios, no fuera providente, habría una ley natural y una ley moral. Después de Grecio y siguieron otros pensadores tales como el inglés Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Ambos intelectuales reconocen un derecho natural. Baruch Spinoza logra avanzar más todavía. Si la ejecución del derecho natural se hace por la fuerza, esta será la medida del derecho.
Contra estas tendencias que ponen al origen del derecho en la voluntad humana surge Kant. Para él, el derecho y la moral como productos humanos deben buscarse en la naturaleza racional del hombre, en su razón. Aparte de ello, también hablaremos sobre la costumbre. La formación de la costumbre se podría considerar como la más antigua fuente formal del derecho. La costumbre es el elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive tejido conjuntivo necesario para la constitución de una nación. También hablaremos sobre la costumbre jurídica. Por costumbre jurídica se entiende la práctica habitual o el modo usual de proceder que desde tiempo inmemorial está arraigado en los pueblos y en las sociedades. Para que la costumbre sea jurídica y no solo social, es requisito indispensable que además del uso constante y uniforme exista un ánimo de obligar. Desde el punto de vista de la teoría general de derecho, resulta que la costumbre jurídica no es más que las conductas repetitivas que devienen en obligatoriedad con el transcurrir del tiempo. La doctrina es coherente y uniforme en cuanto al concepto de costumbre. Formación de las costumbres jurídicas. ¿Cómo se forma la práctica de bien en costumbre? Todo conglomerado social específico genera unas prácticas que plasman en su manera de pensar, de vivir. Las mismas nacen desde una cosmovisión y de su adaptación en el medio geográfico. La función jurisdiccional en el sistema consuetudinario es de ámbito de aplicación de la ley. La función en Guatemala está regida por la ley del organismo judicial que establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad de la Corte Suprema de Justicia. También hablaremos sobre el derecho consuetudinario, que es la más antigua de las fuentes. La primera en el orden histórico es sin duda la costumbre o el derecho no escrito, practicado por el consentimiento de un pueblo o de un grupo social en ausencia de las leyes escritas. Entre las características de la costumbre se pueden mencionar las siguientes, como puede ser espontánea, es de forma lenta, no tiene autor conocido, suele ser incierto o impreciso. En Guatemala es de gran relevancia el derecho consuetudinario en los diversos pueblos indígenas, ya que uno de estos no solo tiene la cosmovisión distinta, un idioma diferente, una cultura propia, una frontera lingüística, sino que además se guían principalmente por los usos y las costumbres jurídicas. Al hablar del derecho consuetudinario podemos decir que es uno de los derechos que más relevancia tiene en la sociedad guatemalteca, ya que este era ejercido por distintos grupos mayas que existieron. Este derecho, así como otros aspectos sociales de Guatemala, han ido evolucionando y los mismos pasaron por diversos periodos o etapas. En el derecho consuetudinario se denominan tres periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. En el periodo clásico podemos decir que fue la creación de diversos grupos, y estos en su momento fueron denominados como grupos sedentarios y nómadas. Esto quiere decir que eran grupos de personas que no permanecían en un solo lugar. En el periodo clásico, en esta etapa se crean la controversial etapa de los estados dinásticos. Los estados dinásticos son aquellos estados en donde una familia siempre quiere prevalecer o pertenecer al poder. Y en el periodo posclásico, que es una de las etapas más fuertes del derecho consuetudinario, podemos decir de que es en esta etapa en donde todos los pueblos mayas empiezan a desaparecer. Aunque estos hayan desaparecido, algunas de sus tradiciones y costumbres hasta la fecha se siguen realizando.